De nuevo, gracias por estar aquí. Bien, bienvenidos a la primera tutoría de la asignatura Gestión de la cadena de suministro. Como les estaba comentando, tras bambalinas, la tutoría va a estar conformada por dos momentos. En un primer momento, vamos a hablar específicamente sobre todo lo que tiene que ver con ciencia de datos. Pero ¿por qué ciencia de datos? Deme un segundo nada más para cambiar acá, porque se ve lo que no quiero que se vea. Tareas, dame un segundo. No, vamos a ser diferente. Es que se me comparte esto y no quiero que se comparta eso. Quiero que se me... Bueno, hagámoslo aquí. Ajá, muy bien. Como les decía, vamos a ver dos momentos. Uno, ciencia de datos, y lo otro, lo referido a la temática que nos invita. Bien, cuando yo les pregunto, ¿qué es ciencia de datos? Me decían ahora inteligencia de negocios. Algunos han dado estas charlas y me han referido a estadística, por ejemplo. Sí, lo que pasa es que la estadística antes utilizaba un tamaño de muestra. En la ciencia de datos se utilizan todos los datos posibles. Y sobre esos datos posibles tenemos datos de entrenamiento, que es el conjunto de datos principal, y se hacen unos métodos y unos algoritmos que se generan para una tabla de prueba. Esa tabla de prueba que busca en cada método minimizar el error, específicamente el error cuadrático. Y con el error cuadrático, ¿qué se obtiene? Bueno, el modelo matemático más preciso para realizar una predicción, ya sea a partir de una variable categórica que tenga dos condiciones, uno que sea binaria, sí o no, o una variable numérica, es decir, una variable cuantitativa. Entonces, ¿cuál es la diferencia? De que aquí tenemos un gran conjunto de datos. Sobre ello, les he traído, les voy a compartir en el entorno, lo voy a compartir en este momento también para los que amablemente están acá hoy. Vamos a ver si me deja compartirlo. Vamos a ver. No, no me deja compartirlo, pero lo que voy a hacer es que ahora se los paso en el entorno. He preparado unos códigos para que entiendan de qué estoy hablando en la plataforma de RStudio específicamente y que puedan ver esto funcionar, ¿verdad? Pero también he preparado un documento en HTML sencillo, fácil de utilizar, que les va a permitir poder entender de qué estamos hablando. Entonces, vean. Me imagino que todos conocen una página web o un HTML. ¿Qué es esto? ¿Verdad? ¿Lo están viendo? Perfecto. Entonces, acá está la pregunta que les hacía. ¿Cuál es la relevancia de la ciencia de datos, particularmente en el contexto de R? Bueno, cuando hablamos de ciencia de datos, hay que entender que esta desempeña un papel crucial en la gestión de la cadena de suministros, pero por varias razones. En primera instancia, la ciencia de datos lo que hace es optimizar procesos que usted y yo probablemente en algún momento tuvimos que realizar o realizamos, que nos llevan grandes horas, mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucha energía. Entonces, ¿qué puede ser? Desde la adquisición de materias primas hasta la entrega de productos terminados a los clientes. La ciencia de datos nos permite analizar y optimizar cada uno de estos procesos, lo que lleva a una mayor eficiencia en la gestión de los inventarios, por ejemplo. Ese valor que pesa muchísimo en los estados de resultados, por ejemplo, pero también en las rutas de transporte, en la programación de la producción y otros aspectos claves. El entorno de R, que es
el que ahorita les voy a mostrar, proporciona una serie, véanme bien, de herramientas robustas para realizar análisis y modelización de datos en cualquier contexto. En este que nos atañe es la cadena de suministro. Ahora, algo que necesitamos tener a flor de piel, los pronósticos de la demanda. En las organizaciones, déjeme contarle que muchas veces probablemente usted va a oír sobre los promedios. La ciencia de datos viene a ganarle al promedio por mucho. ¿En qué sentido? Bueno, porque nos acerca más a la realidad, pero a partir de conjuntos de datos robustos. Ahora, un aspecto importante, predecir la demanda futura de productos. Algo que es prácticamente como tener una bola de cristal, ¿no? Lo que les decía anteriormente, la ciencia de datos nos permite la construcción de modelos de pronóstico precisos. Cuando hablamos de precisión, estamos hablando de tener los menores porcentajes de error, específicamente el error cuadrático medio, ya sea utilizando técnicas como series temporales, regresión, aprendizaje automático. Aquí están los modelos de Bayes, los modelos de redes neuronales, las series de tiempo. Otro que es muy importante es que cada modelo matemático tiene sus propios núcleos o sus propias características y hay una segregación. Y entre más segregado, es probable que con un núcleo, que es un kernel, que es la palabra correcta, va a darle una mayor precisión del modelo a utilizar para lo que usted necesita o para el problema que está buscando una respuesta. Ahora, otro de los aspectos que se nos acompaña es la reducción de los costos. En la reducción de los costos específicamente, la optimización de la cadena de suministro nos puede llevar a una reducción de costos operativos. ¿En qué sentido? En tiempo y en esfuerzo. Ahora, el mundo está necesitando tener datos realistas a mayor prontitud. Lo que probablemente antes nos duraban hojas de Excel y con una alta probabilidad de error, hoy lo tenemos a un clic con un modelo matemático basado en un código, que ese código es un algoritmo. Ahora, en la gestión de inventarios, importantísimo, uno siempre desea tener en las organizaciones inventarios mínimos. También tenemos que tener inventarios de seguridad, pero más allá de eso es saber la cantidad del inventario que necesito en el momento correcto. Y para ahí eso utilizamos, como les vengo diciendo, modelos matemáticos. Acá no estamos hablando de matemática como los ejemplos de Stephen Hawking, por ejemplo, o de física cuántica. Déjeme decirle que cualquier persona, está demostrado, puede y hoy prácticamente debe aprender a codificar en R. Se utiliza mucho Python también, el lenguaje Python para inteligencia artificial. Ya voy, Rodolfo. Para inteligencia artificial, sin embargo, usted puede aprender este entorno de R. Es abierto, es gratuito, las actualizaciones son gratuitas, hay una comunidad de personas que estamos trabajando para hacer mejoras en cuanto a la facilitación de los códigos y la proposición de nuevas ideas y nuevas herramientas. Rodolfo, ¿querías decir algo? Sí, bueno, es una consulta con respecto al lenguaje, ya que mencionas que hay que aprenderlo porque es algo que los está pidiendo. ¿Qué similitud tiene con otros lenguajes de programación como C++ Mm. o Java? Muy bien. Sí, tiene algunas similitudes, pero R es mucho más sencillo, es más fácil. Ahora, a ver, la asignatura no lo pide. Yo se los transmito por la experiencia y lo que yo estoy visualizando de lo que está sucediendo hoy en el mundo. Hoy usted ve analistas de datos que logran un puesto por casi $2.500, $3.000, $4.000, dependiendo de su experiencia.
Cuando hablamos de la gestión de la cadena de suministros, es necesario aprender a programar en R como una habilidad y como una profesión de cara a procesos más eficientes en lo que refiere a la cadena de suministro. No sé si con eso te respondo. Rodolfo. Sí, sí, sí. Sí, es que, bueno, yo anteriormente pues había aprendido a programar en lo que era C++ Sí, y ok. Java y me llama mucho la atención todo esto, entonces dime, me parece muy interesante como para tomarlo más o menos como un reto a futuro. Qué dicha, porque aquí les traigo unos casos prácticos para que vean cómo funciona esto, como se dice, ¿no? Y vean qué bien que trabaja. Bueno, acá en el HTLM que están viendo, les quise dejar la programación para que pudieran entender. La vamos a abordar, que me parece importante que ustedes tengan a partir de lo que vamos a ver en la asignatura, elementos adyacentes que hoy la industria está solicitando. Entonces eso lo que busco es darles mayores herramientas para ser más competitivos. Bien, R, por ejemplo, es muy eficaz en la detección de anomalías en los datos de la cadena de suministro. ¿Por qué? Porque permite, con solo un código, identificar aquellos valores o aquellos conjuntos de datos que no tengan sentido y más bien puedan inducir al error a la organización en la toma de decisiones. Podemos hablar desde entregas retrasadas, fluctuaciones inesperadas en la demanda. Por ejemplo, dar un dato muy sencillo. Eh, Esas tablas de datos que tenemos en Excel o en archivos con extensión CSV. Por ejemplo, mi nombre es Jack. Entonces yo escribo Jack con mayúscula y la J en minúscula. Y el código entiende que son dos personas distintas. Entonces aquí estamos hablando de otro concepto que es muy importante, que es la ingeniería de los datos. Voy a ver si me da tiempo de para la segunda tutoría adentrar un poco más en temas de ingeniería de datos, pero también cómo entender volúmenes importantes de datos y cómo estos se pueden simplificar en procesos de ciencia de datos para la toma de decisiones, sin generar ningún código, solo la interpretación de lo que está sucediendo. ¿Les hace sentido esto que estoy diciendo? ¿Están ahí? Ok. Bueno, vamos a continuar. Si hay alguna duda, veo que todos apagaron la cámara. No sean tímidos, ni Milena, por favor, no sea tímida. Puede encender la cámara. Si está cenando, no hay problema. Nos puede antojar a los que estamos acá en clase, pero eso es lo de menos. Bien. Mejora la eficiencia en la distribución. Los temas de transporte, de enrutamiento y la gestión de flotas son críticos en la cadena de suministro. R puede utilizarse para optimizar esas rutas, la programación de los vehículos, pero sobre todo el seguimiento en tiempo real. O sea, podemos generar un código que lea las condiciones del vehículo, cómo está aquí tal, su desplazamiento y calcular la ruta, el tiempo, si va a tener demoras, si va a sufrir algún imprevisto. También le podemos enseñar al código cuáles son esos imprevistos y sobre ello tomar las decisiones antes de que sucedan los acontecimientos. Bueno, la toma de decisiones basada en los datos, ya lo hemos hablado hasta la saciedad. Y bueno, la mejora de la experiencia del cliente. Una cadena de suministro eficiente se traduce en entregas más rápidas y confiables. Pero ¿esto en dónde se ve reflejado? Bueno, en lo bien o mal que usted perciba el servicio de una empresa. La ciencia de datos, al entender y analizar grandes volúmenes de información, permite ver todo el bosque. ¿Y eso en qué nos beneficia? Bueno, que vamos a tener mayores elementos para la toma de decisiones, predecir situaciones, definir estrategias, orientar la gestión de la organización con los enfoques correctos.
Bien, aquí quise hacer una pequeña síntesis. La ciencia de datos desempeña un papel esencial en la gestión de la cadena de suministro, en términos de eficiencia, reducción de costos, decisiones informadas, lograr garantizar una operación fluida y efectiva en todas las etapas, a partir de datos. Hoy, usted y yo, me refiero a los que estamos acá y a que nos verán y opinarán sobre esta tutoría, somos valorados ya no por quienes somos, sino por la cantidad de información que tengamos. Y eso se traduce en datos. Y cada vez el mundo está volcándose a un entorno más complejo. Bien, voy a compartir ahora el entorno de RStudio. En este momento ya lo debieran estar viendo. Si gusta, enciendan las cámaras para verlos, por favor. De nuevo. Gracias. Muy bien. Aquí tenía un pequeño error. Definito. Definito. Ok. Bien. Les traigo dos ejemplos, unos tres ejemplos. Primero, ¿cómo llevar a cabo un análisis de tendencias y un pronóstico de demanda utilizando en R un conjunto definido de datos utilizando en R? Vamos a corregirlo, vea que aquí es muy fácil. Un conjunto definido de datos para una cadena de suministro. Entonces, ¿cuál es el primer paso? Bueno, R tiene una serie de librerías. Esas librerías, las que yo voy a utilizar, hay una que se encarga de la manipulación de los datos, otra para el uso de los gráficos y otra que se llama Forecast para los pronósticos. Como acá yo no tengo los datos, he querido crear algo que se llama un data frame. Un data frame lo que es un conjunto de datos. Ahora, esta estructura de datos, que es una estructura tabular en R, de igual forma se le conoce en Python como una biblioteca de pandas, que se puede usar, perdón, esta biblioteca, ¿qué es? Prácticamente es para almacenar y organizar los datos, de una forma similar a como si estuviéramos usando Excel. Los datos, de igual manera, están en filas y en columnas. Cada columna puede tener el tipo de dato que sea: número, texto, fechas, pesos, coordenadas, lo que usted pueda imaginarse que sea un dato, puede estar en una fila y en una columna. Ahora, ¿cuáles son las características? Bueno, es una estructura tabular, se parece a una tabla con filas y columnas. Como lo dije anteriormente, cada fila representa una observación o un caso, mientras que cada columna representa una variable o un atributo específico. Está la etiqueta de la columna, es el nombre, el tipo de dato. Una columna puede contener números enteros, mientras que otra puede contener texto, como colores, edad, estado civil, nivel de educación, etc. Se puede tener una indexación por filas y columnas. Nosotros con un simple código podemos acceder a ese dato en particular en ese conjunto de información, y bueno, es heterogéneo. ¿Para qué son ampliamente utilizados? Bueno, para las estadísticas y la ciencia de datos. Este es un ejemplo de un código. Quiero que lo vean, lo voy a explicar rápidamente. De nuevo, esto no es parte de la asignatura, pero sí es una habilidad que quiero transferir a manera de introducción
y ojalá dejándoles la inquietud de que lo logren aprender. A esto le vamos a llamar cadena de suministro. Entonces yo digo, bueno, cadena de suministro, este símbolo de menor y ese guión significa a que es igual, y acá viene la función data.frame. Entonces lo que yo le digo, bueno, hay una fecha que tiene una secuencia desde el 1 de enero del 2022 hasta el 1 de diciembre de ese año. Y cada dato que voy a tener es por mes. Entonces tengo aquí 3 productos. Producto A, producto B y producto C. Esta es mi tabla de datos o mi data frame para los 3 productos. ¿Cómo se ve esto? Bueno, primero es necesario que yo corra las librerías. Acá hay un símbolo verde con el cual yo lo corro, ya se cargó. Luego hay otro, necesito cargar esto y ya se cargaron los datos. Ahora, perdón, es que quiero quitar esto de aquí, está estorbando. ¿Cómo vemos esto? Bueno, necesitamos hacer un gráfico o análisis de tendencias. Aquí vamos a hacer un análisis de tendencias para el producto a lo largo del tiempo. Perfecto. ¿Y el gráfico dónde está? Bueno, aquí está. Quiero que lo vean. ¿Lo están viendo? Aquí. ¿Lo están viendo? Lado izquierdo. Sí, profe. Perfecto. Entonces, aquí tengo mi gráfico de tendencias a partir de mi conjunto de datos, que era este, ¿verdad? Recuerden que aquí estoy graficando producto A. Bien. Ahora quiero calcular el pronóstico. Bueno, le digo algo que se llama ventas, que le había llamado. Genero la función nuevamente sobre la tabla de cadena de suministro, que ya le había mencionado anteriormente, el producto A, con una frecuencia, una periodicidad de 12 meses, partiendo de que son datos mensuales, vean que por acá se los pongo, y le digo que genere un pronóstico. Bien. Quiero ver ese pronóstico. Perfecto. Y aquí lo tengo. Si yo veo la tabla de datos inicial del producto A específicamente, vamos a ver que esa tabla, ese producto, venía creciendo de una manera exponencial. Esto es una gráfica exponencial. ¿Hay alguna duda sobre esto? ¿Está claro? Milena, ¿está claro? Sí, señor. Alonso. Disculpe, digamos, Ajá. la escala abajo que mide, la Son de las, arriba de la cantidad. son las fechas. Estos son las fechas. Yo le puse 1, 1.5, 2, 2.5. Esta, el eje Y, son las ventas, ¿ves? Entonces, acá lo que estoy diciendo es que para el pronóstico, para los próximos 12 meses de ese producto, prácticamente en el mes 12 voy a tener más de 300 unidades vendidas sobre ese producto. ¿Lo ves acá? ¿Ves acá el 300? O sea, es una proyección en meses, digamos, a los 3 meses va a tener 300 unidades. Exacto, A lo exacto, completo. exacto. Ok. Pero al final del día, yo aquí le puedo poner 12 meses y esto se me iba a hacer, de hecho se me hacía más grande, no se me veía, ¿verdad? Pero lo que quiero que vean es que simple y sencillamente, teniendo unos datos, yo puedo pronosticar y hacer esto de una manera más fácil y más asequible para la toma de decisiones. Y puedo decirle a un ejecutivo o a un jefe de marketing, por ejemplo, si esto fuera, no sé, camisetas, en los próximos 12 meses vamos a tener que tener más o menos inventarios por el orden de 100 unidades mensuales. No sé si lo vemos acá.
En vez de decir, bueno, el promedio me generó esta cantidad de datos. No, aquí estamos usando ciencia de datos. Yo estoy utilizando una tabla muy pequeña, perdonen que me devuelva, pero esto es importante, lo que está preguntando Alonso, con solamente 12 datos. Yo aquí puedo tener 10,000, 20,000, 50,000, 70,000 datos, pero acá de qué depende, del poder de cómputo que yo tenga. ¿De acuerdo, Alonso? Profe, otra consulta, disculpe, de verdad, pero yo pregunto mucho, o sea, si me meto en el tema. Una consulta, digamos, los datos siempre tienen que ser ascendentes, digamos, ir para arriba, no No, puede, no no. necesariamente. Vea que yo aquí lo puse adrede para un ejemplo pedagógico, pero acá usted pone los datos que usted tenga, sin Ujú. inventarlos. Usted pone los que tiene, sin inventarlos. De hecho, tengo otros ejercicios donde tenemos 10,000, 15,000 datos y no necesariamente el gráfico se ve así tan bonito. Pero lo que me interesa es que vean el poder que tiene R para visualizar, para manipular y para trabajar los datos. Ahora puede ser que yo tenga, como decías acá, vamos a ver, voy a irme ahora al Excel, al HTML, que ahí lo van a poder ver sin ningún problema. Ok, ya lo están viendo, ¿verdad? Ven acá los datos. Yo tengo 100, 110, 120, pero yo puedo tener los datos que yo quiera, los que son la realidad. Aquí sigo. Profe, y ese HTML se genera directamente del RStudio. ¿Sí? Desde el RStudio con un programa que se llama R Markdown. No vamos a entrar en esos detalles porque esta no es una clase de R Ok, en de R en cómo generar código, sino lo que les estoy mostrando son las bondades que esto tiene y dejándoles la necesidad, ojalá, de aprenderlo. ok, pero entonces, esto sirve como por ejemplo, si yo voy a hacer una producción X por día, me ¿Correcto? ayuda a pronosticar y a Ujú. realizar planes de producción, por decir así, diarios. Entonces, yo el lunes tengo que producir tanto porque se me vende tanto, el martes produzco tanto porque se me vende tanto. Para ese tipo de cosas es que funciona. Así Y me es. imagino que para un montón más, pero para tener una noción de más o Para, menos, para todos los procesos de manejo de datos que son extremadamente complejos, R puede hacer lo que usted quiera, lo que ok, usted desee. Acá yo estoy ok. asociándolo a el curso de la gestión de la cadena de suministro. Vean este otro ejercicio que les traigo. Y por favor, Alonso, no se limite a preguntar. A mí me encanta que me pregunten. Entonces, descuide por eso, ¿de acuerdo? Igual para todos, por favor. Vean este. La relación de los gastos en logística y las ventas mensuales a lo largo de un año. Igual necesito cargar las bibliotecas. Primero, esta biblioteca, la DPLYR, se utiliza mucho para la manipulación de los datos. Yo la volví a poner para que ustedes entiendan que siempre es necesario utilizarla cuando usted va a manipular datos. El ggplot2 se utiliza para gráficos. Entonces, igual tengo un conjunto de datos, ¿verdad? Donde tengo los gastos de logística y tengo las ventas. Vamos a realizar un análisis en donde lo que le digo a ese análisis es que las ganancias van a ser igual a las ventas, ¿verdad? Menos los gastos de logística, pero quiero visualizar el impacto. Entonces, ¿cómo hago para visualizar el impacto? Bueno, hago un gráfico de correlación entre los gastos de logística y las ganancias. ¿Qué es lo que me da esto? Si ustedes ven, el gráfico es una línea de puntos, pero ¿qué me sirve a mí una correlación entre los gastos de logística y las ganancias? Bueno, aquí les dejo una amplia explicación, no la voy a leer, la voy a ir explicando.
para que sea más pedagógico esto, ojalá que genere alguna interacción. Voy a bajárselas para que puedan verlo. Esto es un análisis crucial en la gestión de la cadena de suministro, pero con datos. Vean que acá he querido motivarles a hablar con datos, no de la subjetividad. Y esto me permite introducir los proyectos, las tareas que tienen que hacer en esta asignatura. La subjetividad no funciona. No. Así como ustedes pueden observar el nivel de la tutoría y van a ir viendo a cómo pasen las semanas y los días, las aportaciones que espero poder hacerles, yo espero lo mismo de ustedes. Siempre a mis grupos les abro la posibilidad de que se reúnan conmigo para dudas puntuales, tanto en la tarea como en los proyectos. Especialmente el proyecto, pero en la tarea también. Obviamente en la atención de lo que sea en el foro de dudas. Yo les doy mi 100, pero yo espero el 100 de ustedes. No espero menos. ¿Por qué? Porque quiero que sean competitivos. Así de sencillo. Yo tenía un profesor en el doctorado que me decía, hay dos formas de lograr las cosas. La primera, si tomamos el ascensor y llegamos más rápido a la meta, no aprendemos nada. La difícil, que hoy muy pocos quieren escoger, pero esos son los que trascienden en el futuro. ¿Por qué lo digo? Porque vean que esto ya es una realidad, que antes estaba, ¿sí? R siempre ha estado al acceso, en la disponibilidad de todos, pero hoy más que nunca hay que aprenderlo. Hay que aprender de matemáticas, ¿sí? Hay que aprender de programación, ¿sí? Pero le invito a que lea los reportes del Foro Económico Mundial, donde dice que el uso de la ciencia de datos o los científicos de datos son de las profesiones que van a tener mayor demanda de aquí al 2035, cuidado 2040. Pero no solamente el científico de datos por el científico de datos, sino alguien que interprete con una variedad de conocimientos. Entonces, la importancia de correlacionar estas dos variables. ¿Por qué? Bueno, vamos a hablar sobre relaciones. Acá, como se observa en el gráfico, nos aparece una línea de puntos. Significa que hay una correlación natural entre ambas variables. ¿Por qué esto es importante? Bueno, importa, y este ejercicio está planteado hacia adrede, para que entiendan que las inversiones en logística siempre van a afectar las ganancias de una empresa. Caso contrario a lo que muchos a veces no creen o no quieren creer. Entonces, acá hay una correlación positiva. Cuando los datos están muy dispersos en un gráfico de correlación, es que no hay correlación, pero también puede darse que haya una correlación negativa. En la toma de decisiones, una correlación positiva en este caso. A medida que usted tenga más gastos en logística, es probable que vaya a tener un aumento. ¿En qué? En las ganancias, en este caso. Hay personas con las que uno conversa y ya saben per se que eso va a suceder, pero no saben cuánto. Acá por eso es que hablamos con hechos y con datos. En el gráfico de dispersión, que lo estamos usando con la librería ggplot, muestra cómo están distribuidos. Cada punto en el gráfico representa una observación. Por ejemplo, un periodo de tiempo o una transacción. La línea exponencial es que hay una relación natural y a medida que yo tenga más gastos en logística, voy a tener más ganancias. ¿Cómo esto es importante? A veces los costos operativos en las organizaciones, específicamente en la cadena de suministro, tienden a suprimirse, pensando que eso va a mejorar los números en el estado de resultados, en el balance general, o al final del día en la utilidad.
Pero no es tan cierto, porque en la medida que yo afecto los gastos en logística o en la cadena de suministro, ¿qué voy a afectar directamente? Las ganancias. Ahora, no quise quedarme en esto solamente, quise hacer un análisis económico, que es lo que tienen acá, y van a ver que dice resumen de ganancias. Dice 40,000, 51,000, 61,000, 73,000 y 84,000. ¿Qué significa eso? ¿Cómo se come? Bueno, son los cuartiles. Y esto es un resumen de los cuartiles. El primero es 40,000. Hay una mediana que está entre el cuartil 2 y el 3, que da 51,000, pero hay un tercer cuartil que es 62,000. ¿Qué significa? El primer cuartil, que es el valor que separa el 25% de los datos inferiores, la mediana divide los datos en partes iguales, es decir, entre el 2 y el 3, y el tercero separa el 25 superior. Pero ¿cómo se interpreta esto? Significa que el 25% de las ganancias va a estar por debajo de las 40,000 unidades. La mitad de las ganancias que usted puede esperar conforme esta tabla de datos, que es ficticia, pero acá si la hacemos con una tabla de datos real, podemos volver a sacarlo y tendremos datos más fehacientes. Vamos a decir que las ganancias van a estar por debajo de las 51,000 unidades, pero usted lo que quiere es ganar, vender, tener ganancia. ¿Y cómo saber en dónde? Bueno, cuando usted tenga 62,000 unidades o más. ¿Se entiende esto? ¿Hay alguna duda? Está muy complicado. He querido presentarlo en un lenguaje muy plano y llano. De hecho, así van a encontrar el HTML. ¿Dudas? ¿Todo bien? ¿Sí? Profe, Dime. eh, me queda, me queda una duda de qué se hace entonces con los otros dos datos que aparecen en el cuadro de resumen de ganancias. O sea, entiendo que el análisis dice que ese porcentaje después de los 62,000, ahí va a obtener más ganancia, pero eso es lo que quiere decir, o sea, que entre más se gaste, se va a llegar más cerca a esos números. Así es. Entre más unidades usted pueda producir. Vea que el ejemplo era, perdone que me devuelva, la relación entre los gastos y las ventas mensuales. Si usted vende más de 62,000, es porque usted invirtió más en logística, pero también va a tener ganancia. Los de 72,000, que ustedes ven acá, los de 73,000 y 84,000, él no los considera dentro del análisis por una cuestión muy sencilla, porque usted no va a saber si está el dato entre 73 y 84. El modelo que les planteo, el algoritmo, lo que dice es, dígame cuándo empiezo a tener el mayor porcentaje de ganancias a partir de las ventas. Cuando usted tiene 62,000. En adelante. Entonces no tiene que esperarse a llegar, por ejemplo, a 73,000 o 84,000. ¿Ok? Muchas gracias. Con gusto. Bueno, entonces acá queremos hacer esto en un gráfico. Bueno, acá está cómo hacer el gráfico. Sí, quise que sea más informativo. Y bueno, ¿qué es lo que se obtiene aquí? A partir del data frame, que le llamamos cadena de suministro, que contiene datos ficticios en logística y ventas mensuales a lo largo de un año, necesito saber dónde están las ganancias, que es mucho de lo que veíamos en los cuartiles. Vean que si yo sigo aumentando en ganancias, perdón, que sigo aumentando en
gastos, pero dejo de vender, esto es importante, dejo de vender menos de 25,000 unidades, ¿qué voy a tener? Aumento o disminución en ganancias. Aquí está. Disminuyen mis ganancias, porque no estoy vendiendo. Recuerden que el algoritmo, la función, lo hicimos a partir de las ventas. Son estas. Pero si invierto en logística y vendo 40,000 unidades o más, que era lo que decía el análisis anterior, ¿qué voy a tener? Aumento. Entonces es un gráfico. Les traigo otro último ejemplo, ya para terminar de marearlos, como decía un profesor mío, en el buen sentido de la palabra, por supuesto. Supongamos que tenemos datos de una empresa que ha estado ajustando sus prácticas de gestión de la cadena de suministros en los últimos años. Y queremos analizar cómo esos cambios han afectado sus costos de producción y sus márgenes de beneficio. Bueno, igual, esto es siempre algo que lo quiero plantear como un método ya establecido. Necesitamos unas librerías, necesitamos unos datos. Aquí he querido crear estos datos sencillos. Como ven, están los años a partir del 2020 al 2024. Tengo los costos de producción y el margen de beneficio. Deseo entender el cálculo de la eficiencia en costos y el crecimiento de los márgenes. Bueno, acá lo que le digo es, en la cadena de suministro va a ser, esto ya es un código un poco más complejo, lo que prácticamente dice es que la eficiencia en costos va a ser igual a los costos de producción entre esos costos de producción. Si es igual a 1, es falso. Perdón, si es mayor a 1, es falso. Pero si el crecimiento del margen es mayor a 1, ahí es donde voy a tener ya sea eficiencia en margen o en costo. Acá traduzco esos resultados a una tabla y aquí está la eficiencia en los costos. Vean que empiezo en negativo. Los resultados me dan negativos y los crecimientos en márgenes me dan en positivo en función de estos datos que tengo aquí arriba, los estoy resaltando, ¿verdad? En función de esos datos que están acá. ¿Qué es lo que me muestra? Aquí les quise dar una explicación. 3 valores, 3 variables. Perdón. Año, eficiencia en costos, crecimiento en margen. Año, bueno, el año corresponden los datos en las filas, que son estas. La eficiencia en costos, valores numéricos que representan la eficiencia en la gestión de costos para cada año. Los valores son decimales y negativos. ¿Qué es lo que significa? Que hubo una disminución en la eficiencia de costos con valores más negativos. Lo que hay es que hay una disminución más pronunciada. En el 2020 no quise registrar un dato simplemente porque no lo quise. No hay mayor preámbulo ahí. No lo incluí. El crecimiento al margen. Los valores son decimales y positivos, lo que podría indicar un aumento en el margen de beneficio. Cuanto más positivo sea el valor, mayor será el crecimiento. Voy a tener un gráfico de barras. Vean que acá hay unos valores negativos que implicaban una reducción en los costos. ¿Se observan? ¿Sí? ¿Ok? Pero tengo otro que hay un crecimiento para los márgenes de beneficio. Este me lo repitió 2 veces. Sí, me lo repitió 2 veces. Aquí hay un error. Tengo que quitarlo. Y lo puse 2 veces.
¿Qué significa esto? ¿Ven este al final? 0.25, 0.20, 0.17 y 0.14. ¿Qué tuve ahí? Hubo una disminución en los costos, ¿se acuerdan? ¿Qué voy a tener? Una mejora en el margen. Vean cómo, de nuevo, aquí pude haber tenido, no sé, apenas tengo 10 datos acá, pero aquí pude haber tenido 5.000, 20.000 datos y los puedo graficar y los puedo ver de esta misma forma. Dudas, preguntas y opiniones, por favor, sobre este tema que es muy importante. ¿Todo claro? ¿Qué les parece este tema? Profe, ¿cómo es uno para, digamos, ingresar al sistema o para llevar un curso, qué sé yo? Bueno, la universidad por ahora no lo ofrece, pero sí sería importante, si a ustedes les llama la atención, escribirle al doctor Marco Sanabria, que es el coordinador de la Cátedra de Operaciones y Tecnología, y bueno, ver la posibilidad de tener una introducción al uso de R, si les llama la atención aprenderlo. Profe, ¿y el sistema, digamos, se ocupa de una licencia, algo así para ingresar Es o código es abierto, público? Ajá. es open access, pero también hay un proceso para la instalación, eh, hay manuales, hay muchos libros escritos. Yo sí les aconsejo llevar, ojalá en la UNED o en cualquier otro lugar, pero en la UNED porque conozco personas que lo podrían dar. Inclusive también lo podría impartir yo si fuera necesario, pero sí quería dejarle la inquietud de que lo usen, que lo busquen, que lo entiendan o empiecen a entenderlo. Esto no es un proceso de la noche a la mañana, esto requiere tiempo, requiere trabajo, pero es una herramienta muy útil, sumamente Profe, útil. Sí, señor. yo hace poco empecé a aprender por mi cuenta Power BI, pero ahora Ujú. me genera curiosidad también ese tema. A nivel, digamos, de mercado laboral o exigencias del mundo laboral, ¿cuál es más recomendable aprender? ¿O en qué orden se pueden aprender cualquiera de esos? Vea, yo le diría que usted empiece con R. Con R tiene más que suficiente. Ujú. Ok, Pa- igualmente con R se pueden generar dashboards y otras cosas que exigen las empresas De hecho, hoy en día para todo este análisis. sí, de hecho, usted vio cómo, ¿cómo es que se llama? Usted pudo observar cómo hicimos el análisis de visualización de datos, que es Power BI prácticamente, ¿verdad? A partir de, ¿cómo es que se llama? Del uso R. Por así decirlo, ya lo integra. Ujú. Ok, ok, listo. Con gusto. No sé si hay alguna otra opinión. ¿Les encuentra esto alguna utilidad? Pero a mí en lo personal sí, porque, bueno, yo trabajo en el área de auditoría de inventarios, Ok. pero, o sea, no solamente laboramos realizando inventarios, sino que hacemos análisis de merma. eh, Ujú. de hecho, fue mi departamento, bueno, el gerente junto con otro compañero, el que realizó el, como por decir así, el machote de los planes de producción de la empresa y etcétera. Entonces, nosotros en constante, o sea, constantemente tenemos que estar presentando datos, analizando datos, entonces a mí sí me parece de mucha utilidad, que de hecho por eso es que quería aprender esa otra tecnología para estar como más a la altura, por decirlo así, de mis compañeros que tal vez tienen un puesto más alto y para también entender, ¿verdad? Un poco de lo que ellos hacen y cómo se analizan todo este volumen de datos. Ujú, ujú. Sí, yo lo que le sugiero es que aprenda a utilizar R. Ya la estadística está pasando de moda. Bueno, a ver, no es que está pasando de moda, pero ahora la ciencia de datos vino con los procesos de automatización e inteligencia artificial
y es mucho lo que estamos haciendo, ya prácticamente ya lo tenemos. Ya lo tenemos con programas así tan robustos y sabiéndolos utilizar de una forma adecuada, por supuesto, ¿verdad? El tema de la visualización de datos, la toma de decisiones, etcétera, etcétera. Sí. Entonces yo sí le aconsejaría vehementemente que pueda facilitarse más su trabajo y su complemento con aspectos que ya el mundo los está requiriendo. ¿Cuáles son? Bueno, el uso de entornos como R, que le permiten la manipulación de grandes volúmenes de datos. Y no la necesidad de utilizar un tamaño de datos pequeño, donde tiene que hacer procesos para ver si el mismo se ajusta, hay una bondad de ajuste, y ahora eso ya pasó. Ya ese momento ya no es funcional. ¿Por qué? Porque Profe, y, los porcentajes de no, no, error, perdón, 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 perdón. sí, los porcentajes de error aumentan cuando se usan datos pequeños. Y esto es apenas una pincelada de lo que es la ciencia de datos. Aquí yo estoy haciendo un análisis eh, reflexivo, analítico, con ejemplos muy, muy básicos, son muy, muy básicos de lo que podríamos hacer o lo que se puede realmente hacer. Es que Pero esa era mi pregunta, porque yo recuerdo que cuando yo programaba más que todo en C Sharp, se utilizaban mucho eh, bucles, pero yo ajá, que ingresan los datos de forma manual. Entonces, aquí, pero también vi que había como una secuencia ajá. de, como por ejemplo, 70.000, 75.000, 80.000, 85.000. Todo eso permite hacerlo R, digamos, meter eso en un bucle y que él genere todo ese dato, o hay que ingresar los datos manualmente. Usted puede ingresar los datos, llamar los datos desde una carpeta, puede generar un proyecto, ese proyecto usted lo Ajá. puede abrir en cualquier computadora y lo puede abrir y lo puede trabajar cualquier persona que tenga R y RStudio instalados. Ah, ok. Y si se puede complementar, por ejemplo, con el motor de base de datos, ¿cómo es que se llamaba? SQL Server o estos otros. Con cualquiera. Porque Ujú. yo llevé gran parte de la carrera de informática, pues en algún momento pues decidí no continuar, dedicarme a esto, pero todo ese tema me encanta. Ujú. Y veo que todo esto es muy útil y que todo tal vez lo que aprendí en ese momento, que yo dije, no, esto me va a ser inútil, pues en ese momento me viene a facilitar mucho el entendimiento de eso. Yo sé programar bases de datos relacionales, pero nunca lo había analizado desde un punto de vista para hacerlo con un lenguaje de programación como R. Ok, Entonces, ok. quiero saber si se pueden relacionar de alguna forma. Sí, de hecho usted puede trabajar grandes bases de datos, SQL, lo puede trabajar perfectamente con R. Ujú. Pero eso sería otra historia, ¿verdad? Para contarla. A eso me llevaría horas de horas explicar cómo utilizarlo. Porque No, 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 no solamente encargar la tabla, hay que hacer una depuración de los datos, ver si hay eh, variables que no están correctas, que no están debidamente colocadas, etcétera, etcétera. Por, esto se ve muy bonito así porque los datos vienen depurados. Ujú. Pero no, eso sí, cuando no tenemos datos depurados, ¿qué hacemos? yo sí recuerdo que, por ejemplo, a veces tardaba hasta 14 horas programando, entonces me imagino que debe ser algo muy parecido. Pues fíjate que más que parecido, ahora lo que tenemos es una ventaja muy amplia de que básicamente ya no es tanto la duración de la programación, sino es qué hacemos con los datos. Ujú. Porque ahora hay muchos motores, por ejemplo, RStudio ya tiene una actualización que se llama Copilot, que prácticamente Copilot AI, que lo que hace es que R genera el código y el ser humano lo que hace es que verifica la calidad del código. Si es lo que está programando, es lo que se está necesitando. Ujú.
Pero bueno, no sé si Alonso, Milena, Luis y Sheila, ¿qué les pareció esto, por favor? Si no les gustó, pueden decirlo abiertamente. Profe, no le encuentro ni pies ni cabezas a esta vaina. Le adelanto la respuesta. Busque, verifique cómo hoy la ciencia de datos se habla en el mundo. Pero escucho opiniones. Ujú. No, yo desde mi punto de vista lo veo interesante. Siento a veces que me hablan en chino porque en realidad nunca he sido muy afín a las computadoras. Ok, Sin embargo, sí trabajo en análisis de datos, igual que Rodolfo, yo trabajo en la parte de inventarios, auditorías operativas y demás, en ujú, análisis de merma y indicadores de merma y inventarios. ujú. Entonces, sí, me hace interesante sí, llegar a aprender, aunque a veces sienta que me hablan en otro idioma. Ok, Sí, sí, me parece un tema bastante interesante y que su utilidad va en un crecimiento muy acelerado, o sea, se está convirtiendo en una habilidad muy fundamental que hay que tener para poder seguir subsistiendo en el mercado laboral. así es. Pero muchas gracias por esos aportes. Me gustaría escuchar ahora a Alonso. Se le acabaron las preguntas. ¿Qué pasó? ¿No le gustó el tema? No, súper interesante, profe. Más bien, sí, es un tema que yo desconocía y muy interesante, sí. Más bien, voy a investigar más. Sí, más bien, Perfecto. muchas gracias por la información. Si tienen alguna duda, si les gustaría seguir aprendiendo cosas específicas, yo les puedo orientar con mucho gusto. De nuevo, vean, para que me vayan conociendo un poco, soy de la idea de que al alumno hay que darle más de lo que se les da en la universidad. Esto es una milla extra, el curso no lo tiene. Si ustedes revisan la orientación, no habla nada sobre ciencia de datos. Eh, pero bueno, sabiendo que este es un tema tan importante, no puedo dejarlo por alto. Sacar el rato de la tutoría y de manera introductoria, así como hablaré de otros temas. No es que vamos a hablar solo de ciencia de datos al inicio. Voy a traer temas que sean convenientes a lo que está sucediendo en el entorno, que les pueda abrir un poco más esa necesidad de ver otras cosas como esto. Milena, ¿usted qué opina? ¿Me escucha? Perfectamente. Ah, ok. No, bonito, interesante. De hecho, ahorita estaba buscando en el celular, pero no sé cómo buscarlo, la verdad. Pero sí está interesante. Igual que el compañero, yo en algún momento estuve llevando informática, pero y por circunstancias lo tuve que dejar, entonces sí se me hace bastante interesante. Ok, muy bien. Muchas gracias. Gracias. A usted. Ujú. ¿Y Sheila? Profe, sin duda alguna, un tema muy interesante que nos va a servir de mucho en un futuro laboral. ¿Usted trabaja? No solo estudio ahorita. Bueno, todavía más. Tiene la oportunidad de más tiempo para aprender este tema. Y a los que trabajan, pues animarlos a que lo puedan lograr. Bien, dicho esto, vamos a entrar ya en cuestiones de la asignatura. Y para hacer un viernes en la noche, agradezco mucho que hayan sacado su tiempo y que estén aquí. Ujú. Sí, eh, lo agradezco y sobre todo lo valoro como profesor. Vamos a ver, aquí que están viendo. Ok. Es que no aparece esto, pero yo no quiero que vean esto. Vamos a ver. Ujú. Vamos a poner que vean la pantalla. Sí, Rodolfo. Profe, yo tenía una duda con respecto a a las tareas y proyectos. Ujú. Es que yo veo que todas me aparecen bloqueadas Sí, y que por ejemplo, digamos, hay unas que solo tienen 3 o 4 días, creo, así es. de tiempo. Eso, eso no vendría a afectarnos. Por ejemplo, ahora que usted mencionó, por ejemplo, los que trabajamos, yo a veces salgo aquí a las 5 o 6 de la mañana Ujú. y regreso 6 de la mañana.
Sí. Pongo el ejemplo porque digamos que sí, a veces el tiempo es muy limitado y a veces uno dice programa de cierta forma, pero un ejemplo de yo soy uno que empieza a hacer los trabajos, o sea, si liberan el trabajo con 15 días, y yo con 15 días empiezo a hacerlo por la misma situación. Mm. No vendría a afectarnos a la mayoría que estamos como en ese rol, por decirlo así. Bueno, ustedes están en un momento muy avanzado de su carrera, ¿verdad? Sí, Eso, señor. eso por un lado. Entiendo que ya con esta experiencia que han tenido saben que la UNED, pues a los cursos se habilita el programa conforme la orientación va avanzando, ¿verdad? Es decir, también los entregables. Los entregables están diseñados específicamente para que puedan realizarse en la franja de tiempo y precisamente para que puedan hacerse en equipo, sobre todo, que es una de las habilidades que interesa mucho, explorar y fortalecer de cara al futuro. Entonces, le entiendo su posición, pero bueno, como decía un profesor mío, las horas hay que alargarlas y ser más eficiente y ser más productivo. A pesar de que tengamos muchas responsabilidades, pues para eso son los equipos de trabajo, ¿no? Para programarse y entrarle de lleno a los trabajos. Ujú. Ok, ok, pero digamos en el tema, por ejemplo, del proyecto, que es algo más largo, que las tareas y las actividades prácticas individuales no deberían de darnos como las instrucciones casi que desde el inicio. Por ejemplo, El, por lo menos de la parte A y B. el proyecto está eh, especificado, bueno, si usted ya llevó la asignatura, es prácticamente lo mismo, solo que, ajá, a ver, en el contexto de lo que hay que hacer es lo mismo. La calidad y el desarrollo es lo que lo van a determinar ustedes. No es diferente. ok, viene siendo, o sea, yo sé que viene siendo muy parecido a otras asignaturas que también tienen esa modalidad de trabajo, Ujú. eh, pero sí me generaba un poquillo como de incertidumbre eso, el tema del poco tiempo que nos están dando para realizar un trabajo y otro, con respecto a la liberación de las instrucciones. Bueno, de nuevo, los trabajos están diseñados para que puedan hacerse en el tiempo establecido. Ahora, si usted dice, yo voy a empezar el proyecto una semana antes de la entrega, no es factible. Más si usted ya lo llevó, ya conoce el contexto. Ahora, para todos, prácticamente lo que vamos a ver es ponerlo en práctica. ¿Cuál va a ser la rúbrica? Bueno, en una primera parte, entender el contexto de la empresa, hacer un diagnóstico. Y en la segunda parte, proponer a partir de los resultados. Pero, ¿qué ha sucedido? Típicamente, que los proyectos se hacen, empiezan a hacer 15 días antes de la entrega. No es posible. Las tareas se empiezan a hacer el día antes, o simple y sencillamente lo que hacen es que hacen un rejuntado de lo que cada uno desarrolla y se pega. No es posible. ¿Por qué no es posible? Porque yo reviso coherencia, claridad, la forma en que usted plantea. Mi interés es que aprendan y aprovecho la inquietud que hace Rodolfo, que me parece muy válida, para exponer lo siguiente. Mi motivación es que usted logre tener herramientas para proponer a partir de un análisis riguroso, una discusión clara y una presentación de conclusiones. Si eso usted no lo hace y cree que con un día antes es suficiente, no le va a alcanzar. ¿Puede pasar el curso? Sí. ¿O puede no pasarlo? No lo sé. Depende de lo que usted vaya a realizar. Y bueno, y las preguntas que usted me haga. Me ha pasado en asignaturas que pasa el cuatrimestre y me empiezan a preguntar ya después de haber pasado los primeros 4 entregables. Pero cuando hacen cálculos, si la nota les va a dar o no. Muy tarde. Para la elaboración del proyecto, desde ahora abro los espacios para poder ver temas puntuales. Valoraremos lo del proyecto, me voy a llevar la inquietud. Profe, Dígame, Luis. profe, perdón, yo tuve la suerte, no estoy seguro, tengo que revisar bien la compu, pero hubo unos cursos que yo descargué las instrucciones antes de que las bloquearan. Okay. Creo que este fue uno de esos. ¿Esas instrucciones las cambian o ya fijo son esas? No, hubieron algunas mejoras. Las replanteamos
a partir de lo que está sucediendo en el entorno. Ah, ok, sí, porque antes de que las bloquearon, o sea, aparecían disponibles. Sí, las bloqueamos por el hecho de que, precisamente para ir siguiendo el orden de la orientación, ¿verdad? Pero por lo menos en el caso de la del proyecto, sí podemos, o sea, ir viéndola, que es el trabajo más pesado, ir viéndolas. Vamos a ver, voy a llevarme la inquietud, pero no se me pongan ansiosos antes de tiempo. Estamos empezando hoy con la primera tutoría. Yo lo que quiero es que los conceptos estén bien claros. Si los conceptos están claros, créanme que el proyecto va a fluir. Si hay una adecuada organización, hay una adecuada delegación de tareas y actividades con entregables claros, de que usted, por ejemplo, Luis, le lea, si le toca con Rodolfo, leerle el trabajo a Rodolfo, y no que sencillamente, ¿qué es lo que típicamente pasa? Que se hacen los trabajos y ninguno lee la parte del otro. Sí, Profe, tengo una inquietud. A ver, ¿quién me está hablando ahora? Terminemos con Luis y después seguimos con el que me dijo que tengo una inquietud, por favor. otra duda. Bueno, es Sí, que la mayoría de cursos de producción o de la cátedra de producción, los proyectos van basados en una empresa. En este curso es la misma situación, que hay que entregar carta y de todo, sí, como para así, poder ir mapeando ese, por lo menos ir mapeando eso y ir buscando una empresa. sí, así es. Ah, Ok, listo, gracias. ok, con gusto. Luis, Luis, Dime. creo que nosotros estábamos juntos en el grupo. Yo ahora les voy a hacer una propuesta de eso. Yo tengo la inquietud, profe, Dime. de que si existe alguna página que sea gratuita, donde uno pueda verificar el plagio, si fuera el caso que algún compañero lo comete. Entonces, para poder procesar, porque ya tuve una experiencia muy cercana a eso, entonces quería corroborar eso. Si existía, si existe alguna opción, porque es que yo busqué, pero todas había que pagar Yo lo que le digo, para poder Rodolfo, utilizar. yo lo que le digo, Rodolfo, si usted tuvo una experiencia de esas, las reglas entre ustedes tienen que estar claras desde un inicio y tienen que apelar a la ética y a la moral de cada uno. Eso es un tema que no voy a resolver acá en esta tutoría porque no se puede resolver, pero sí es un tema de grupo que hay que hablarlo. Lo que sí les puedo adelantar es que la cátedra nos ha girado instrucciones de que no va a haber tolerancia para el plagio. No va a haber. Ok, pero entonces no existe una herramienta. Bueno, existe Google y existe la conciencia de cada uno y saber que las reglas y la orientación está clara. Pero bueno, sobre ese tema, creo que las instrucciones sí están bien dadas y sobre los que hemos planteado para llevar al buen puerto esta asignatura. Lo del plagio es algo que en la universidad muchos profesores, por no decir que todos, porque así es, toda la universidad está muy preocupada de este tema y bueno, por eso el nivel de exigencia ha crecido y seguirá creciendo. Más que ustedes obtienen un título que es respaldado por el Estado. Bueno, con mucho más razón, ¿no? Pero sigamos, ¿les parece? Sí, Listo. muy bien. ¿Qué tenemos? Bueno, una primera parte. Los impactos económicos de la logística. Los impactos económicos de la logística pueden afectar siempre a los consumidores, a cualquiera. Muchos se ilustran, por ejemplo, con el concepto de utilidad económica. Valor, la utilidad de un producto. Cumplimiento de necesidades, por ejemplo, o los deseos del cliente. Pero cuando hablamos de utilidad de posesión, es importante hablar sobre el valor o la utilidad que viene de un cliente. Es decir, ese valor que le da la compra. Obviamente hay una mediación por el uso del pago. Tarjetas de crédito o de débito le permiten a usted adquirir un bien, cualquiera que sea. Hay una utilidad de forma que refiere a que el producto
pueda ser utilizado o cómo va a ser utilizado y le genere valor. Y también hay algo que se llama una utilidad de lugar. ¿Qué es esto? Que refiere a tener los productos disponibles donde más los necesiten los clientes, trasladados desde un punto menor hasta un mayor valor. Y luego tenemos una utilidad de tiempo. ¿Qué es esto de la utilidad de tiempo? Prácticamente, un momentito, por favor. Prácticamente es tener los productos disponibles cuando los clientes lo necesiten. Ya vimos un ejemplo de las ganancias, la inversión en logística, pero hay diferencias donde las personas, por lo que se llaman periodos estacionales, por ejemplo, Día de la Madre, Día del Padre, fin de año, es cuando tiene que haber mayor disponibilidad. U otros, donde en ningún momento se vayan a necesitar más de unidades muy puntuales, como lo vimos ahora con el ejemplo de ventas, cuántas necesitaba vender. Acá le hubiéramos dicho también al algoritmo en qué momento las necesito vender. Las organizaciones típicamente lo que utilizan es un promedio. Pero ese promedio, hoy la ciencia de datos es muy fácil ganarle. Inclusive para los mismos estadísticos así es. Seguido de esto, hay que entender qué es la logística. La gestión de la logística es una parte de la cadena de suministro. Planifica, implementa y controla el flujo, ya sea hacia adelante o hacia atrás, almacenamiento de bienes o servicios, y que informa el tránsito, el movimiento desde su punto de origen hasta el final de consumo. Tenemos la logística en masa, que es cuando un cliente obtiene el mismo nivel y el tipo de servicio. Puede ser que algunos van a estar más satisfechos que otros, sí, es probable, pero la idea es que se pueda tener los mismos niveles de atención. Hay una logística que se llama logística a la medida, en inglés es Suite On, donde hay necesidades y deseos logísticos similares que están buscando orientados mucho a satisfacer necesidades y deseos puntuales. Por ejemplo, refrigeración, cámaras en frío, la necesidad de saber, por ejemplo, o de conocer dónde está el barco que trae una mercadería, el movimiento de los inventarios en los diferentes estantes, si está en piso o si está en el aire, el comportamiento de ese inventario. Hay empresas que hoy en día escanean los productos y tienen cámaras a partir de drones, donde si un cliente quiere conocer el estado de su inventario hoy, simple y sencillamente el dron se ubica en la posición del inventario y le toma una imagen o un video. ¿Cuál es la importancia de la logística? Bueno, hay muchas. Vamos a hablar de algunas cuantas. Fomenta las regulaciones económicas. Si no hay logística, no hay importación, ni mucho menos hay exportación. La importancia de la logística viene a satisfacer los cambios en el consumidor. Los avances tecnológicos, por ejemplo, el Internet de las Cosas, el Big Data, vienen a quitar la intermediación. ¿Algún caso específico? Bueno, veamos el caso de Amazon. Usted se mete a Amazon o a eBay, por ejemplo, o PayPal, que fue fundada por Elon Musk. En Amazon, usted contacta directamente a un proveedor. Entonces, hay el costo de la intermediación que antes o comúnmente lo encontrábamos reflejado en los precios, ya no lo tenemos. El poder creciente de los minoristas. Bueno, las tiendas de Walmart
Walmart es un claro ejemplo. ¿Por qué es un claro ejemplo? Porque simple y sencillamente se ha dado a satisfacer y ha tenido una mayor expansión en su huella geográfica. Pero así podemos dar Alibaba. Yo no sé si usted sabe el caso de Alibaba, que es, el dueño es Jack Ma. Vino a ser la otra cara de la moneda de Amazon para la parte del oriente. Bueno, ¿qué más tenemos? Cuando hablamos sobre el control, sobre el flujo de movimientos de entrada y salida, eso es una representación muy importante porque tenemos materias primas, piezas y componentes, que en algunos casos hay un procesamiento inicial o creación de ensambles, pasan a un proceso, este proceso está ilustrado como una fábrica, y después hay una salida, que tengo un inventario de productos terminados. Pero el inventario muchas veces no se queda ahí, en la propia empresa. Se distribuye a almacenes, y esos almacenes pueden ir a, ya sea almacenes mayoristas o minoristas. Cuando hablamos de minoristas, tenemos el cliente. Hoy en día vemos muchos ejemplos de esto. Walmart, vemos automercado, tenemos inventarios de productos que son marcas asociadas a automercado, que se distribuyen en sus almacenes o en sus tiendas de conveniencia mayoristas. Pero los Bindi, que son minoristas, están muy cercanos al cliente. ¿No? Si eso es un efecto que se ha venido dando. Tenemos Maxi Pali y Pali, que es otro ejemplo, que es parte de una misma corporación. ¿Cuáles son las relaciones logísticas dentro de la empresa? Bueno, con los ejemplos que les quise ilustrar en R sobre el análisis económico, ahí se veía muy bien cómo ese impacto desempeña un papel muy importante. ¿En qué sentido? Bueno, para la aprobación o no de decisiones, ya sea de inversión, presupuesto de capital, adquisición de equipo, o los efectos que se puedan dar en el inventario. Un momento, por favor. En el tema del marketing, tenemos decisiones de posición, precio, producto, promoción, cantidad de unidades que necesitan venderse, como lo es el caso de la producción. Cuando hay una limitada o inexistente demanda, podemos crearla y podemos predecirla también. Hoy hicimos un ejercicio de predictivo a partir de un pronóstico. Igual forma, hubiéramos hecho un ejercicio con un mayor poder de análisis utilizando métodos matemáticos. Podemos haber utilizado redes neuronales, Hall Winters, ARIMA, Deep Learning, bosques aleatorios, potenciación, XGBoost, vecinos más cercanos, etcétera, etcétera. Y todos tienen una finalidad. ¿Cuál es? Competir entre ellos mismos y dependiendo del escenario en el que estén, definir el mínimo error posible. Y sobre ello la toma de decisiones. Pero de nada esto sucede de manera aislada. Hay actividades que se dan en el canal de la logística. Servicio al cliente, que es cuando una persona recibe el producto en el lugar correcto. Y para ello es importante todo lo que tiene que ver con el transporte, la ubicación del almacén, el tipo de vehículo, el tipo de empaque también, el pronóstico de la demanda, que es fundamental. Si bien nosotros la teníamos, pero la demanda también puede ser una variable a predecir a partir de otro gran conjunto de variables. ¿Qué es lo que sucede dentro de las organizaciones hoy en día? Es que muchas tienen información que no sirve. Bases de datos que miden cosas que al final no les dan los necesarios elementos para la toma de decisiones correcta.
Entonces, cuando usted hace esfuerzos para poder estimar la demanda en el futuro, los modelos le dan altos porcentajes de error, lo que indican es que los datos no son lo suficiente robustos para predecir el fenómeno en cuestión, el problema, el reto que se tenga por delante, como usted quiera llamarlo. Ahora, en el tema de la ubicación de las instalaciones es muy importante, porque si usted tiene bodegas minoristas de fácil acceso, donde tiene mucha conglomeración de personas que son sus potenciales o sus clientes actuales, ahí debiera tener. ¿Por qué? Porque el recorrido de la distancia, ya sea para la entrega, es menor. Y ahí que va a disminuir sus costos y sus gastos. Cuando tenemos logística internacional, y este es un tema que me gustaría mucho enfatizar, y ojalá usted se lo lleve para su propio peculio, en un entorno económico como el que está viviendo Costa Rica hoy, si bien estamos creciendo en algunas variables, perdón, no en todas las que uno desearía observar. Por ejemplo, ¿en qué? En el desempleo o en la capacidad de generar riqueza en las personas. Entonces, las personas, al tener el mismo salario, pero los productos se incrementan o se mantienen, su condición va a seguir siendo la misma. En economía hay un aspecto muy importante. En mercados cerrados, la única opción para poder crecer es expandirse. Acá la logística internacional es fundamental. Las exportaciones, por ejemplo, se vuelven necesarias. Quiero hacer una pregunta y me gustaría su opinión. Con el tipo de cambio en los márgenes tan bajos que se encuentra, ¿es posible fomentar la exportación, sí o no, y por qué? Recuerde que cuando usted paga, exporta, envía, usted paga en la moneda del país, que muchos utilizan como referencia al dólar. Entonces, ¿es beneficioso o no para un exportador colocar sus productos en otras fronteras? ¿Qué creen? ¿Sí? Luis. Yo creería que para un exportador no es tan beneficioso y ¿Por porque el qué? dólar está bajo. Para un importador sí, porque estaría trayendo el producto más barato, pero para un exportador no, porque tendría que venderlo más barato comparado a que el dólar esté más alto, entonces tendría un poco más de ganancia. Exacto. Entonces, los diferenciales no lo tienen, entonces no hay ganancia. Su apreciación es correcta. ¿Acá qué hacemos en ese escenario? Fomentar el intercambio de bienes y servicios regionales. Por eso, la ubicación de las instalaciones es trascendental en las actividades de logística. Ahora, el transporte y almacenes, creo que eso lo hemos hablado ampliamente. La logística inversa son todos aquellos productos que de alguna forma u otra se tornan defectuosos, residuos, valorizables. ¿Qué se hace con ellos? Bueno, déjenme decirle que hoy el mundo impulsa mucho la sostenibilidad y muchos materiales son altamente dañinos para el medio ambiente. Sobre ello, una logística inversa adecuada que impacte en proporciones no tan grandes. Bueno, ¿qué es una proporción no tan grande? Podemos tomar como base la huella de carbono y sobre la huella de carbono ver cuánto impacto o cuántas emisiones de dióxido de carbono genera y sobre ello definir si este producto o este residuo hay que darle un tratamiento significativo para minimizar ese efecto de gas invernadero. Luis, usted activó la cámara, el audio, no sé si quería mencionar algo. Profe, en eso de logística inversa aplica todo lo que es, digamos, productos defectuosos que entran a un proceso de reclamo con proveedor, notas de crédito y demás. Correcto, porque el proveedor al final, si el producto está defectuoso, tiene que ver qué hace con él. Tiene varias alternativas. La primera, refacturarlo
Es volver a utilizarlo por piezas, no usarlo o disponer de él a su disposición final. ¿Sí? Llevarlo a un lugar a que le haga un procesamiento y pueda reutilizarse. Hoy hay muchos aspectos donde en temas de cadena de abastecimiento, los empaques, los materiales, se están utilizando muchos residuos para su fabricación. Entonces, si usted tiene muchos materiales de desecho, le deseo instar a proponer que por qué no generar materias primas o producto terminado con esos residuos. Y eso le puede dar una distinción de sostenibilidad a su organización. Sí, aplicar la economía verde que ha estado en un auge en crecimiento últimamente. Así es, correcto. Luego están los pedidos, que ya lo hemos hablado, el tema de los inventarios, que aquí creo que ustedes son más expertos que yo, de lo que he escuchado. La evolución de la cadena de suministro. Esto es importante. Teníamos una cadena de suministro tradicional, donde teníamos un proveedor, una organización y un cliente. Luego tenemos una extendida, tenemos un proveedor de otro proveedor. Tenemos un cliente que compra, pero ese cliente lo vende a otra persona. Pero tenemos una cadena de suministro que a mí me gusta más. ¿Por qué me gusta más? Por la cuestión es que tenemos un proveedor, pero hay un proveedor que es el que verdaderamente es el que tiene el contacto principal con la organización. También tenemos alguien que abastece a la organización de los recursos para la fabricación, que puede ser aquí puede ser un banco perfectamente. En cuanto a los procesos de distribución, ya esto está muy terciarizado. Hay cadenas de abastecimiento muy fracturadas que buscan a un tercero que les distribuya el material. Vemos casos muy palpables y muy simples de explicar, como por ejemplo está usando hoy Fresh Market. Fresh Market le pone a usted sus productos en su casa. ¿A través de quién? De un Uber. ¿Dónde solicita usted lo que necesita? Bueno, en la página, en una app de Fresh Market. Y Fresh Market se encarga de todo. O usted lo puede hacer también con una plataforma tecnológica, Uber, Didi, y así sucesivamente. Ahora, la organización tiene mucho contacto con el cliente, sí, con empresas que se encargan a la investigación de mercados y el cliente último. ¿Es bueno tener una cadena de abastecimiento tan fracturada y con una serie de componentes? Depende. ¿Depende de qué? De la misión y la visión organizacional. Hoy, tener todo dentro de una empresa no es lo recomendable, porque su estado de resultados y su balance general tiene muchos costos asociados y adyacentes, cargas sociales, seguros, etcétera, etcétera. Por eso se busca tener aliados estratégicos, por eso hablamos de un proveedor financiero, un proveedor de logística que se encargue mucho en la distribución, que tenemos un cliente y ese cliente puede ser que sea un distribuidor mayorista y que tenga clientes o vendedores que se encargan de llevar al cliente final. Por eso, cuando hablamos en cadena de abastecimiento, también es importante distinguir el comprador con el cliente, no mezclarlos. Muchas veces se mezclan y ahí es donde se tiende a dar confusión. ¿Hay alguna duda hasta acá? Bueno, ya ahorita terminamos. Ya estamos por terminar. Vamos a hablar sobre el modelo SCORE, que es el Supply Chain Operations Reference. Prácticamente habla sobre lo que es el plan, donde hay procesos que equilibran la demanda y la oferta. Luego tengo el abastecimiento, donde se adquieren bienes y servicios para satisfacer una demanda prevista o real. Tengo la fabricación, son todos aquellos procesos que transforman el producto hasta un estado terminado, ya sea para satisfacer la demanda prevista o real. Tengo la entrega, que son procesos que proporcionan bienes y servicios terminados para satisfacer la demanda.
Y luego la devolución, que es esto mucho lo que hablaba ahora Luis sobre el tema de la logística inversa, que también se le habla logística reversa. Y la habilitación, ¿no? En la habilitación sí me gustaría poner mucho hincapié. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de indicadores, yo quisiera dejar la tarea que busquen sobre objetivos y resultados clave. En inglés, OKRs. Objectives Key Results. OKRs. Es una metodología que estableció John Doerr. Hay un libro que deseo recomendarles fuertemente, que se llama Mide lo que importa. Es un libro muy fácil de comprender, de su lectura, y en la cadena de suministro se pueden aplicar los conceptos de dicha metodología. El indicador a veces espera tener el resultado. El OKR se responde, ¿se cumple o no se cumple? Si no se cumple, se hacen los ajustes. En el indicador todos quieren salir bien. En el OKR no necesariamente. Mucho que ver con las metodologías ágiles, con lo que es Scrum, por ejemplo. Y todos esos conceptos que están saliendo se aplican directamente a la cadena de abastecimiento. Pero aquí viene a lo mismo. ¿Qué es? ¿Para qué fue diseñada? ¿Y cuál es el valor que se pretende obtener de la cadena de suministro? Es lo que al final del día puede marcar a una empresa que sea competitiva o no. Tenemos otro modelo que es el del Global Supply Chain Forum. Este es un poco más ampliado todavía. Este me gusta mucho porque parte de algo que es fundamental, de la administración de las relaciones con el cliente. ¿Cómo se están gestionando esas relaciones? También con los proveedores. Recuerden que si nos vamos a los conceptos puros y básicos de la estrategia, el profesor Michael Porter de la Universidad de Harvard hablaba sobre el diamante estratégico y donde las relaciones con el proveedor es fundamental. Vean que hay una parte muy enfocada a la gestión del servicio al cliente. ¿Por qué? Porque al final del día, la cadena de abastecimiento le sirve a la organización de dotarle todos esos recursos o servicios para satisfacer una necesidad del cliente, no para satisfacer a la empresa, que ahí es donde se pierden mucho las organizaciones. Hay una administración de la demanda, hay un enfoque más hacia el desarrollo y la comercialización de productos, el cumplimiento de los pedidos, acá está mucho de los acuerdos de niveles de servicio que se tengan entre la empresa y el cliente, y también está la gestión del flujo de la manufactura. Pero vean qué interesante. ¿Cuáles son los facilitadores de la implementación de los sistemas de cadena de abastecimiento? El cliente. ¿Cómo está usted en su organización utilizando la tecnología? Hoy yo les enseñé o les di una pincelada muy básica, sinceramente, sobre lo que es el uso de R y la ciencia de datos. Cómo pasar de hojas de Excel, cálculos matemáticos, ya propiamente a la parte de automatización. Y cómo también tenemos una organización lo suficientemente relacional y transaccional enfocada a objetivos claros. Hay organizaciones que se tienen y están planteadas verticalmente que son muy difusas, que no hay comunicación entre sí. Se les olvida que entre ellas son clientes mismos. Y en una cadena de suministro donde se tengan falencias y una poca cultura de innovación, está la organización directa, como decía Gabriel García Márquez, su libro Crónica de una muerte anunciada. ¿Qué más tenemos por acá? ¿Cuáles son algunas barreras para la implementación de una adecuada cadena de suministro? Bueno, las consideraciones regulatorias y políticas, ya sea si estamos hablando de una organización pública o privada.
falta de compromiso de la alta administración. En muchas organizaciones se ve la cadena de suministro como una actividad, pero no se comprende como una verdadera fuente de ventaja competitiva. Hay una renuencia también a utilizar y a compartir información relevante. Vean que la ciencia de datos, con los algoritmos que les presentaba, utilizamos dos variables muy sencillas, pero que de un mar de datos nos dicen un montón de cosas. Hay sistemas de información que son incompatibles, es decir, entre los departamentos ni siquiera se habla. Acá mucho IBM vio la oportunidad de sacar los ERP, los famosos ERP, cuyo ROI, retorno sobre la inversión, está predicho alrededor de unos 5 años, y muchas veces ni siquiera se da, y le echan la culpa a la tecnología. Pero la organización se olvida que quien utiliza eso son las personas mismas. Si le entra basura, basura va a salir. Y por supuesto los desafíos de la globalización. A mayor digitalización de los procesos, casi en el umbral de un mundo llamado metaverso. Hoy estamos hablando sobre inteligencia artificial, generativa, blockchain, ciencia de datos, modelos matemáticos, algoritmos. Mañana estaremos hablando sobre metaverso. Después sobre computadoras cuánticas. ¿Está usted preparado y su organización para ello? Es la gran pregunta. Cuando hablemos de cadena de suministro, empecemos a entender cuál es la necesidad de suministro. Que eso parte de una adecuada planificación, de un adecuado diseño, de un adecuado entendimiento de la demanda. Y también si tengo o no las capacidades organizacionales internas en cuanto a especificidad, unicidad, etcétera, para poder brindarlo en tiempo y forma. Y si no, tengo que buscar un proveedor. Pero ¿cómo lo busco y lo evalúo? Primero, tengo que entender qué está sucediendo a mi alrededor. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, a través de un análisis PESTEL. Político, económico, social, tecnológico y legal. Cuando ya entiendo qué es lo que necesito, qué está sucediendo dentro y fuera de la organización, identifico quién me lo puede dar, pero a partir de unos criterios de selección. Y esos criterios de selección me van a permitir evaluar al mejor proveedor en función de una ponderación de características de cada proveedor. Y eso es lo que llamamos los pesos ponderados. Experiencia, cumplimiento de garantías, satisfacción al cliente, repuestos, acuerdos de niveles de servicio. Y ya con ello elevar los suficientes elementos para evaluar las decisiones que correspondan. Ahora, les pregunto, de lo que hemos hablado, las adquisiciones, ¿cómo se relacionan con la logística? Las adquisiciones, ¿en qué sentido? ¿En activos de la empresa o, no sé, por ejemplo, en retail, en mercadería? Puede ser bienes o servicios. Usted adquiere, no sé, un bien o un servicio como materia prima. ¿Cómo se relaciona esto con la logística? No sé, pongamos, por ejemplo, el servicio de Internet, de toda la logística que conlleva la instalación, la activación de la red y todo lo demás. No es nada más como contratarlo, sino que lleva toda una logística tanto de dónde lo voy a instalar y de la empresa proveedora del servicio. Así es, pero al final del día, la adquisición va a estar relacionada
desde la parte del diseño, desde la planificación, desde la demanda. Pero ¿quién me lo determina? El cliente. Recuerden esto, el cliente. No hay nadie más. Bien, otra de las cosas que tenemos por ahí es la guía de estudio y habla mucho sobre el tema de la cadena de valor, que para mí es importante dejarlo claro porque eso es por lo que los clientes están dispuestos a pagar. No por las ocurrencias, no por lo que el departamento de marketing crea, no por lo que el de financiero defina que es posible pagar o no, sino es todo aquello que ese valor va a representar una mejora, un beneficio a la vida de alguien, física o jurídicamente, es decir, persona o empresa. Entonces está la famosa cadena de valor, donde tenemos actividades de soporte, y esas actividades de soporte son la infraestructura de la empresa, la financiación, la relación con los inversores, la gestión de los recursos humanos, todo lo que tiene que ver con el reclutamiento, la capacitación, los sistemas de remuneración. Por otro lado está el desarrollo de la tecnología, el diseño de productos, la investigación de mercado. Está lo que tiene que ver las compras, que es ese componente de maquinaria, los componentes que se necesitan, perdón, las maquinarias, los montacargas, los transportes, la publicidad, la parte de mercadeo y servicios, pero también hay un ejemplo de que esas son las actividades primarias, donde nos da margen a la empresa en las actividades de soporte y en las actividades primarias. Pero ¿cuáles son más importantes? Ambas. ¿Dónde hay que prestarle atención? Ambas. ¿Dónde lo medimos? En las actividades primarias. Porque ahí es donde se concentra el valor de la organización, lo que se está generando y lo que se espera que sea hecho de la mejor forma posible para generar rendimientos positivos. Entonces está la logística interna, que es el almacenamiento de materiales, por ejemplo, la recepción de los datos. Aquí hay todo un tema de datos que ya lo hablé inicialmente. Las operaciones, por ejemplo, el montaje, la fabricación de componentes, la transformación de materias primas, si lo quiere ver de esta forma, la logística externa, el procesamiento de pedidos, el manejo de los depósitos, el marketing y las ventas, mucho de lo que es la capacidad de la fuerza de ventas, esos canales de distribución, las exposiciones, las presentaciones, la relación propiamente con el cliente, pero no solamente hasta donde él compra, sino posterior a la compra, que es lo que se llama la postventa, ¿no? Si el cliente quedó satisfecho, hubo una devolución, ¿qué pasó con esa devolución? Uno de los casos que cito mucho en las tutorías y en las clases y en las conferencias, habla sobre el caso de Apple. Usted compra un producto en Apple, si a los 7 días no le gustó, tiene dos opciones, le devuelven el dinero o si le salió defectuoso, se lo cambian. Si después de esos 7 días sucede algo, se lo llevan a la fábrica sin costo y le detectan el problema. Y si fue culpa de la empresa, perdón, ya después de 2 horas de estar hablando, la garganta empieza a fraccionar. Si sucede algo con ese producto, Apple se hace responsable. Dígame si eso no crea mayor fidelidad, mayor interacción, la experiencia del cliente es positiva y eso al final del día va a generar mayor rédito, que es lo que se espera. Cuando hablamos de metas de suministro, bueno, algunas. La primera, mejorar la competitividad de la organización. Proporcionar un flujo adecuado de materiales y de abastecimientos para que la organización opere con normalidad. Mantener mínimos óptimos
inventario en la medida de lo posible, mejorar la calidad y la eficiencia en todas aquellas actividades que generan valor, encontrar esos proveedores de talla mundial que le permitan fortalecer sus recursos y capacidades internas. Y lo más importante, un gerente o alguien que esté en cadena de suministro tiene que entender que el principal objetivo, o uno de tantos, es bajar a lo mayor posible los costos de operación. Porque ahí es donde esos costos de operación, como se los daba con el ejemplo que hicimos al inicio, va a permitir tener mayores márgenes de ganancias al final del día por producto producido y entregado. Y con eso estamos. Muchas gracias por su atención. Espero haberlos no mareado, dormido, para hacer un viernes. El costo de oportunidad es bastante alto, pero espero que al igual haya sido el costo de aprendizaje. Así que, dudas, comentarios, percepciones de la asignatura de hoy. Yo sigo viendo a Alonso. Al inicio me hacía preguntas. Pasó lo de ciencia de datos. Empezó a ver cómo estaba el asunto de la materia y ya se le acabaron las preguntas. Quedó preocupado, ¿yo? No, no, profe, todo bien, todo bien. Muchas gracias, más bien. Una Profesor, consulta ahí sobre el libro, ¿qué acabamos de ver? Digamos, ¿qué capítulos? Todo lo que refiere a la orientación en la primera parte, en lo que nos correspondía para el día de hoy. Ok. Ahora, de nuevo, no está lo de ciencia de datos, ¿verdad? Eso es un adicional que yo se los di. profe, una pregunta. Ahora que usted mencionaba que en ese tema de logística y demás, el objetivo primordial, o por decirlo de alguna forma, era la reducción de costos. ¿Qué papel juegan los outsourcings, por ejemplo, cuando es una empresa que distribuye productos de consumo masivo? O sea, ¿qué beneficios tiene y cuáles pueden ser cuáles pueden ser contras de esa medida? Bueno, si es una distribuidora de productos masivos, desconociendo su estrategia y sus objetivos y sus metas y su enfoque y su posición competitiva en el mercado, lo bueno que le veo es que puede ser que llegue más rápido al cliente minorista, ¿verdad? Pero hay una alta probabilidad que dentro de su cultura organizacional no se entiende y no se hable de innovación y sus productos queden obsoletos. Eso es lo que te diría. Sin conocer mayor detalle, ¿verdad? Ok, Sí. yo me estoy refiriendo, creo que a la mayor distribuidora de bebidas alcohólicas del país, entonces. Del Florida de San Juan, decís. Ujú, exactamente. Eh, Es que he notado, por ejemplo, que utilizan mucho servicios externos para distribuir sus productos. Entonces, siempre he pensado como que seguramente es que no es rentable, porque yo no trabajo específicamente en esa área, pero sí he notado que se suele como acudir mucho a eso. Eso se debe, o sea, básicamente mi pregunta es, ¿eso se debe para una reducción de costos? Específicamente que no te entiendo la pregunta. ¿O a qué quieres llegar? El, el, el hecho de utilizar terceros para distribuir el producto, ya que básicamente se encuentra una Imperial en cualquier lugar del país, ¿verdad? Claro. Basándonos en ese tipo de producto, pero sí veo que utilizan mucho eso. Entonces yo quería saber, o sea, cuál era el beneficio, si es una reducción de costos o es un tema de que no tienen que pagar planillas directamente, no son responsables de los activos como por ejemplo los camiones y demás, o había algo más, o sea, estratégicamente, ¿cómo se puede analizar eso? Bueno, por ejemplo, los camiones es probable que los tengan en un leasing y ese leasing le permita estar renovando su flotilla. Ahora, puede ser que sí o puede ser que no,
pero al tener la mayor distribución y la mayor huella geográfica de penetración, prácticamente un mercado que tenés dominado con productos específicos y no tenés un competidor a la vuelta de la esquina que sea lo suficientemente robusto, tenés un monopolio o un oligopolio. Pero más allá de eso, en cuestión a lo que me estás preguntando, que es muy válida y muy importante, una empresa de estas también tiene que enfocarse no en la bebida como tal. ¿En qué se enfoca? ¿Cuáles son los anuncios que aparecen? Básicamente lo que venden son experiencias. ¿Experiencias de qué? Ponerle un adjetivo, Eh, por favor. oh, por Dios. De Ok, vamos a bienestar. ver. Son de bienestar, de diversión. Entonces Sí, sí, la gente lo que exactamente. compra, no compra la bebida, compra una experiencia de qué? De bienestar. Y te acordás que en la cadena de valor, y me viene muy bien la pregunta, estaba todo el aspecto de marketing y la relación con el cliente. Ahí tienes un claro ejemplo de una actividad primaria fundamental que es importante dotarle de recursos financieros que por ende va a incidir a una mayor ganancia. ¿Qué pasaría si esta empresa u otra del mismo mercado no incidiera en campañas que acercaran más el cliente con su producto? ¿Qué crees que pasaría? No se utiliza. Y precisamente por eso hay otros productos sustitutos. Las cervezas que son artesanales, por ejemplo. Es un mercado que viene creciendo. O traer otras cervezas de otros países. Vos vas a Europa Sí, y no encontrás una imperial. No la encontrás. no sé, nunca he estado en Europa, Bueno, yo en los lugares pero que he visitado, hay no hay imperial. no, y no solamente ese producto, sino otros productos costarricenses no los vemos. Porque probablemente no sean de interés de expansión geográfica. Ok, Pero precisamente tenés una empresa como esta que tiene diferentes divisiones de productos, no solamente la cerveza. Pero si nos enfocamos en esa, no, los ejemplos que tiene son muchos enfocados a bienestar. Ve los anuncios que aparecen, de fiesta, de alegría. Entonces la gente va a un lugar y ¿qué asocia? Bueno, un producto de estos, como una primera opción. Ujú. ¿Atendí tu pregunta? sí, 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 en realidad sí. Sí, 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 digamos, sí me generaba como la duda de por qué hacían eso, si en otros, para otros tipos de negocios se utilizan la flotilla propia de ellos. Ujú. Pero sí, sí, ya más o menos como, ya sé por dónde va el asunto. Muy bien. Bueno, Alonso, Milena, gracias. Luis, Rodolfo, gracias. Y Sheila, que estaba con nosotros, gracias por estar acá. Bienvenidos y bienvenidas a esta asignatura. Es una asignatura retadora, desafiante, pero créanme que van a aprender mucho. Esa es la idea, estoy para servirles y ojalá que podamos seguir interactuando y seguirnos encontrando en las próximas tutorías. Ujú. Y buenas noches. Buenas noches, profe. Gracias por todo. Muchas Muchas gracias. gracias, profe. Gracias, profe, por ahí. Buenas Muchas noches. gracias. Hasta Buenas luego. noches, Gracias, buenas compañeros. noches. Buenas noches.